¿Me pueden escuchar? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Perfecto. Arrancamos nomás. Espero el banderazo por parte de ustedes. Bien, creo que están pudiendo ver la pantalla, ¿es correcto? Sí. Bueno, un poquito estos ejercicios que planteo acá van a ser los, los del, los del examen, que va a ser la última clase. Lo podemos hacer en la segunda mitad de la última clase. En general lo implementamos de esta manera. Un examen, obviamente a libro abierto, y que va a tener ejercicios como estos, ¿no? Por ejemplo, este que tiene una múltiple opción. ¿Qué me dirían en base a lo que ustedes leyeron? ¿Cuál podría ser correcta o vamos descartando las incorrectas? Nos dice los ciclos económicos. La primera, ¿qué me dirían respecto de sobre todo aquello de lo que vimos en la primera clase y lo que han leído en el material? Parece que sí, pero... Perdón. Me parece que sí, pero se debe generar un equilibrio y eso debe ser bastante complejo, no creo que sea algo simple. Claro, la cuestión fundamental acá es que para los gobiernos es muy difícil anticiparse al ciclo económico, porque dijimos que los ciclos económicos eran irregulares e impredecibles. Entonces, el ciclo económico aparece y los gobiernos se dan cuenta cuando las estadísticas empiezan a reflejarlo, y cuando las estadísticas empiezan a reflejarlo, uno ya está en presiones inflacionarias el desempleo está creciendo. Por eso es muy significativo las cifras de desempleo que se publican en Estados Unidos. En Estados Unidos periódicamente se publican las cifras trimestralmente, las cifras de desempleo, y cuando el desempleo aumenta, implica que la actividad económica se ha debilitado. Y ese es un argumento para que el gobierno pueda actuar, pero si lo hubiese anticipado, hubiese actuado con anterioridad, ¿no? Por lo tanto, no, es muy difícil corregirlos anticipadamente, si no, no habría ciclos económicos. La economía se movería sobre su tendencia de equilibrio de largo plazo. Entonces, esa la descartamos. Un poquito hemos dado la respuesta correcta, ¿no? Y lo hemos tratado un poco en clase. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, profe. Sí. Pasemos a otra, esta múltiple opción. Yo esto lo voy a poner en las filminas, así que ustedes lo intentan resolver y cualquier duda lo vemos. Acá dice: analice 3 hechos que pueden originar desplazamiento de la demanda agregada. ¿Y cómo podría anticipar ese efecto sobre el PBI y el nivel de precio de la economía? Los escucho. Vamos por uno. Una reducción del consumo, menor nivel de ingreso y un aumento de la tasa de interés, por ejemplo. Veamos, una reducción del consumo. No nos interesa por el momento por qué, sí es importante, pero la gente desea consumir menos. Si desea consumir menos, dijimos que la demanda agregada, una de sus variables era el consumo, más la inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Entonces, uno de los hechos que puede desplazar la demanda es, por ejemplo, una caída del consumo. Si cae
¿El consumo qué va a pasar en los precios? Bueno, es probable que los precios tiendan, el nivel de precios tienda a caer, o inicialmente probablemente los precios se mantengan, y lo que caiga es el ingreso. Se reduce el nivel de ingreso. Entonces acá ya una caída en el consumo, ya podemos anticipar que el PBI va a caer. Y después es probable que también los precios caigan. Entonces la economía puede pasar de un punto como A un punto como B, con un menor nivel de ingreso y un menor nivel de precios. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Jimena, No, querías no, decir. sí, no, está bien que Un aumento en entiendo. la tasa de interés. Un aumento en la tasa de interés, ¿cuál va a ser el impacto? Borramos un poquito esto. Y ustedes pueden ver que este simple modelito que parecía complejo nos permite predecir o explicar determinados hechos que pueden ocurrir en la economía. Aumenta la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que puede afectar? Y bueno, va a afectar el consumo y la inversión. Y por lo tanto, si aumenta la tasa de interés, la demanda agregada se va a contraer. Y eso probablemente genere también una contracción del ingreso como consecuencia de la caída en la inversión y caída en el consumo. Les planteo otro escenario. ¿Qué pasa si estando en la situación A, el gobierno dice, bueno, vamos a aumentar el gasto público? En este caso, el impacto sería este. ¿Qué les parece que va a ocurrir? ¿Es correcto como dibujé yo esta nueva curva de demanda desplazada hacia la derecha? Mi planteo es, bueno, el gobierno decide aumentar el gasto público, no sé, jubilaciones y salarios públicos, hace obra pública, ¿no? Aumenta el gasto público, el G de nuestra ecuación. La demanda agregada va a aumentar. ¿Están de acuerdo con eso? Solamente con ese factor me parece que no. No lo sé, no sé. Recordemos. Con un solo factor podemos volver a la ecuación porque no me la acuerdo de memoria. Volvamos a la ecuación, que la debemos tener por acá. Acá la tenemos. Y la ecuación completa, acá está llena de garabatos, pero los borramos. Decíamos que el PBI era igual, ¿no?, al consumo. Acá volvimos a nuestra ecuación. Lo que estamos diciendo, mi planteo es, el gobierno decide aumentar el gasto público. Si aumenta el gasto público, que esta ya es una medida de política económica, va a aumentar, si aumenta en 1 el gasto público, va a aumentar en 1. Esta ecuación nos dice que va a aumentar en 1 el ingreso. Y al aumentar el ingreso, la gente cobra más salarios, por ejemplo, el gobierno paga más salarios, y eso va a aumentar el consumo. Si aumenta el consumo, va a volver a aumentar el ingreso, y así sucesivamente, y por cada peso que aumente el gasto público, el PBI puede aumentar, no sé, 2. Y eso es lo que se conoce como efecto multiplicador. El multiplicador del gasto público. Entonces, esta ecuación, que ustedes la tienen en la bibliografía y también está, veo que están anotando ahí, pero está acá. ¿Qué es lo que ocurre? Volvemos a nuestra... Aumentó el gasto público, y eso aumentó la demanda agregada. La economía puede pasar de A a un punto como B.
Y acá viene lo interesante, y acá complicamos un poco el análisis. ¿No aumentaría también el nivel de precios? ¿Se aumenta la demanda agregada? El primer efecto es que aumenta el nivel de precios. Pero el segundo efecto es que la economía, el ingreso acá, que dice I supra PE, es el ingreso de pleno empleo. Este nivel de ingreso es el ingreso de máxima capacidad productiva de la economía, cuando todos los factores están ocupados, ¿no? La plena ocupación, cuando la tasa de desempleo tiende a una tasa muy baja. Entonces, cuando la economía está en el punto A, decimos que la economía está en el pleno empleo. Todos sus factores productivos están ocupados. Entonces, un aumento del gasto público llevaría a la economía a un punto como B, pero acá el gasto es mayor a la producción. Y esa situación es insostenible. ¿Por qué? Y bueno, porque las empresas pueden producir más, pero las maquinarias están dadas. No hay, en el corto, esto estamos analizando el corto plazo. En el corto plazo se puede invertir, pero en capital de trabajo y demás, los trabajadores están plenamente ocupados. Entonces, lo que va a ocurrir es que en realidad los trabajadores, para trabajar más horas, van a reclamar más salarios y eso va a generar un aumento en el nivel de precios y la situación va a llegar a un punto como C, donde el punto C, ¿qué característica tiene? Tiene el mismo nivel de ingreso real, pero a un nivel de precio más alto. Fíjense lo que ocurrió cuando los gobiernos tienden a sobreexpandir la economía por encima de las posibilidades. Lo único que genera es inflación. Lo único que genera un aumento del gasto, en este caso un aumento del gasto originado por un aumento del gasto público, por una política fiscal, que llevó a B, y eso, ¿qué generó? Generó pujas, sobre todo salariales, aumento en el costo de los factores y retrajo la oferta agregada y llegó la economía a un punto como, a un punto como, voy a borrar, a un punto como C, donde el ingreso real no se modificó. Lo único que logró ese aumento del gasto fue aumentar los precios. Entonces, cuando los gobiernos, este podría ser el típico caso de una economía que está sobreexpandida, que está a un nivel de, ya hay inflación en la economía y vienen las elecciones y dice el gobierno, bueno, hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, aumentemos el gasto público, hagamos obra pública, y eso genera aumento del gasto, pero ese aumento del gasto lo único transitoriamente puede generar aumento del ingreso y aumento del consumo, pero lo único que va a lograr es que el nuevo equilibrio sea a un nivel de precios mayor. No tiene posibilidad de aumentar el ingreso cuando la economía está en su pleno empleo. Al nivel B, la economía está sobreexpandida. Y cuando está sobreexpandida, la economía está por encima de sus posibilidades. Y cuando está por encima de sus posibilidades, necesariamente la economía corrige ese desequilibrio macroeconómico y va a su nuevo equilibrio, que lo hemos llamado un punto C, que lo único que logra es aumentar el nivel de precios. Este es otro caso que en los ejemplos anteriores se originaba desempleo, pero la variación en la demanda agregada, en este caso, aumentando la demanda agregada, lo único que generó es aumento de precios. ¿Me siguieron hasta acá? Y acá ya estamos explicando otro fenómeno, el fenómeno de la inflación. Los ejemplos anteriores generaron desempleo, pero en este caso hemos visto ya las condiciones para que se genere inflación. ¿Dudas? ¿Consultas? Es decir, lo que estamos viendo acá, y es un poco mi función, ¿no? Ustedes seguramente me dirán, profe, esto es medio complejo. Bueno, mi función es
mostrarle que hay herramientas explicativas para determinados fenómenos. Por ejemplo, la inflación, por ejemplo, el desempleo. Este modelo permite explicar esos fenómenos, un modelo macroeconómico sencillo que, si bien tiene sus complejidades, en realidad permite, moviendo el consumo, la inversión, el gasto público, los costos de producción, el salario, permite predecir qué es lo que ocurriría si se produce tal o cual fenómeno. ¿Dudas hasta acá? Si no, continuamos. Profe, una consulta. ¿Qué pasa si al aumentar el gasto público digamos, la productividad no estuviera en su tope? En realidad, en el punto A, vamos a borrar un poco, en el punto A que definimos acá, su productividad, la productividad de la economía está en su nivel máximo. Por eso decimos que la economía está al ingreso de pleno empleo. El ingreso de pleno empleo es cuando la economía está a su máxima capacidad. Si aumentara la productividad, si aumentara la productividad de la economía, la oferta, si la productividad aumentara en el corto plazo, fíjense, si bien se desplazaría la curva de acá, el zoom me genera algunas líneas indeseadas en el gráfico, si se expandiera la productividad, en realidad lo que ocurriría es que aumentaría la capacidad productiva. La capacidad productiva de la economía depende, uno de los factores clave, como vamos a ver en la próxima clase, de la productividad. Y entonces la economía podría aumentar su nivel de ingreso sin generar inflación. Pero claro, los aumentos de productividad no se dan de un día para el otro. Son complejos y requiere una mejor organización económica, requiere descubrimiento, innovación, desarrollos, y bueno, y eso se dan lentos a lo largo del tiempo. Pero es muy buena tu pregunta, Jimena. Acá este modelo nos permite predecir qué ocurriría si la productividad de la economía, la productividad agregada, aumentara. Le hago otra Bien. pregunta, perdón, profe. Sí. Entonces, ¿habría alguna ocasión en el que el gasto público esté justificado o sea razonable hacerlo o sea, tomar Sí, sería, no sé si me entiende la pregunta, pero perfecto. Que es precisamente, vamos a ver si, vamos a un caso, volvamos acá, vamos a borrar un poco, y es precisamente la política keynesiana, lo que ustedes no sé si ustedes siguen las redes sociales, Twitter, sé que hay una discusión, he visto una discusión inclusive entre economistas formados, uno de ellos es el despeinado Milei, que menciona esta idea de los keynesianos y le pone unos calificativos que no los puedo decir en clase, los dice él en sus charlas. Pero el escenario keynesiano es un escenario donde la economía está en un elevadísimo desempleo. La economía tiene altos niveles de desempleo. Vamos a suponer que la economía está en esta situación. Esta es, bueno, acá nuevamente el zoom nos genera líneas indeseadas. La economía está en este punto, acá, ¿no? Ahí tiene alto nivel de desempleo. ¿Por qué ocurrió eso? Y bueno, porque, no sé, vino un pesimismo en los agentes económicos y se dejaron de invertir, de consumir. Cayó la demanda agregada. Entonces, ¿qué puede hacer un gobierno cuando los privados no tienen incentivos a invertir o a gastar en términos de a consumir o a invertir? Bueno, allí aparece lo que planteó este autor, Keynes, que fue uno de los autores más relevantes del siglo XX en el ámbito económico, y dijo, bueno, cuando los agentes privados no tienen incentivo a invertir, bueno, el quien gaste
sea el Estado. Y ahí hay desempleo. Pero para que pueda el Estado gastar, debe poder emitir deuda y que los particulares tomen esa deuda. Es decir, el gobierno tenga financiamiento para financiar ese aumento del gasto público. Entonces puede llevar la economía de un punto como A, donde la economía está en recesión, está estancada, a un punto como B. Este punto B implicaría, vamos a suponer que acá está nuestro producto de pleno empleo, nuestro ingreso de pleno empleo, entonces la política pública puede llevar la economía de un nivel de desempleo a un nivel de desempleo menor. Y eso es lo que se conoce como políticas keynesianas, aumentar el gasto cuando el sector privado no tiene incentivos a gastar y además el Estado tiene financiamiento para financiar ese déficit, ese aumento del gasto. Si alguna de estas dos cosas, y claramente acá el escenario inicial, el diagnóstico es que hay desempleo, hay capacidad instalada, están las maquinarias, están los equipos, están los trabajadores, pero nadie consume, no hay gasto. Entonces allí es donde entra la política fiscal. Y esta es un aumento del gasto público bajo esas condiciones. ¿Cuáles serían las condiciones? Hay desempleo, hay capacidad ociosa, estamos lejos del ingreso de pleno empleo, que lo podemos asociar a este nivel, la economía está acá, cayó a este nivel, el Estado, están las máquinas, están los trabajadores, el Estado tiene financiamiento, hay ahorro disponible para que el gobierno emita un título, se lo entregue al sector privado, el sector privado lo compre a tasas muy bajas y, o emita dinero y la gente demanda ese dinero y el gobierno financia así su expansión de gasto público y puede llevar la economía de A a B, reduciendo el desempleo. Y esa es una situación donde se justificaría y estarían dadas las condiciones para una política fiscal expansiva. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, claramente acá en Argentina se da porque no tiene un financiamiento, entonces, por más que haya ese empleo aumentando el gasto público, al no tener financiamiento, hace que digamos, sea un círculo vicioso que no se pueda salir. Lo único que logra el gobierno es generar más inflación. Claro. Se dan dos condiciones en el caso de la Argentina, por eso las limitaciones. Ya tenemos inflación, hay una inflación de tendencia que está alrededor del 40-45%, es decir, la economía ya está sobreexpandida. Primer elemento. Segundo elemento, el gobierno no tiene posibilidad de financiarse con emisión de deuda, porque recién, antes del break, hablamos sobre las limitaciones que tiene el gobierno para emitir deuda por la tasa de interés que tiene que pagar, por los niveles de confianza. Este gobierno, el anterior y los anteriores. Entonces tiene que recurrir a la emisión monetaria y la emisión monetaria anticipa más inflación. Por lo tanto, tiene escasas posibilidades el gobierno de aumentar el ingreso de la economía. Lo único que va a lograr es aumentar las presiones inflacionarias. Y este modelo nos permite explicar eso. ¿Dudas hasta acá? Creo que esas son dudas que este modelo permite resolver. Yo este ejercicio se los voy a dejar para que ustedes lo hagan y lo vemos. ¿Dudas hasta acá? Si no, avanzamos en el próximo tema rápidamente, porque con las otras clases, ¿cuánto tiempo, con las otras materias, cuánto tiempo toman de Zoom? Sé que las clases de Zoom se ponen por ahí extensas, un poco densas, pero bueno, los temas están un poco diseñados de esta forma, los escucho al respecto. Creo, profe, con la última materia hacíamos hasta las 5 o hasta las 5:30, me parece, si mal no recuerdo. Ya estamos casi en tiempo límite.
Y con las primeras clases hasta las 6 de la tarde. Arrancamos también de 3. Pero me parece que la última, no sé si los chicos me corrigen, pero creo que era hasta las 5, 5 y media. Ya estamos casi en sobredosis de economía, podríamos decir a esta altura, ¿no? Esa palabra me gusta mucho más, Ay, sobredosis de sí. economía. Es una sobredosis de economía. Lo que Ay, pasa es que hay muchos de nosotros que no somos especialistas en el área. Yo voy a tener que estudiar un montón porque me pierdo con tanto. ay, Eduardo, ¿a vos te pasa solamente eso? Ay, no puedo Eduardo. creer. Perdón, profe, pero Esos comentarios me llevan a que siempre los profes de economía seamos los malos de la película, como siempre. Otra vez el profe de economía y se van a acordar de mí el fin de semana y no probablemente de la mejor manera. Espero que no. Espero que diga, eso, a ver dónde lo vimos, dónde lo escuché. Y bueno, la idea es poder procesar parte de la información que uno recibe y sobre todo de la información económica, ¿no? creo que tiene muchos factores que hay que tener en cuenta y tenerlos muy claros. Y bueno, yo creo que habrá que estudiar un poco. Yo Complejo. les Yo creo, voy a profe, ir... perdón, Sí, cada vez que empieza la clase y pregunta si leímos algo de economía, yo me doy cuenta que no leo nada de economía en los diarios. Por lo menos ajá. yo No, sigo claro. muchos canales o cosas o medios de información por las redes sociales y cada vez que usted pregunta si leímos algo de economía, me doy cuenta que no leo nada de economía. Me sé todo el chusmerío de lo que pasa en la tele, pero de Toda economía me doy la cuenta que no. prensa amarilla, Tinelli y demás, No, pero Tinelli bueno, no, la voz, acá, no o veo sea, Tinelli, pero la voz argentina. Pero me doy cuenta que no la leo voz nada. argentina, está bueno. No sé si porque es, no sé, no sé si la palabra es falta de interés o uno no está acostumbrado a leer cosas sobre política, por lo menos en mi caso, no estoy acostumbrada a leer cosas sobre política, porque creo que decía, no me acuerdo cuál de las chicas, que uno por ahí no las lee porque dice, es re complicado, entonces ¿para qué me voy a enroscar en algo que no entiendo? Directamente no lo leo y paso otra nota. Pero sí me doy cuenta yo por lo menos que leo muy pocas noticias, o bueno, uno habla de lo que va escuchando por ahí, que comenta del precio del dólar y demás, pero con cosas así más puntuales que no sean eso, yo me doy cuenta que leo muy poco, muy poco. Y caigo yo acá Y, con un curso de Feliz economía para carta. entender. Yo haría un profe con todo el respeto. Sí, En sí. realidad, creo que lo que haría, bueno, yo soy pedagoga. Lo que a mí por favor, esto que no se sienta como una crítica, sino que todo lo contrario, es una revisión a mi forma de abordar esta materia que es tan compleja, para mí. No tengo históricamente, como dije al principio, una antecedente de formación académica ni en lo más mínimo en cuanto a economía. Y es como que hay que empezar desde lo más simple hasta lo más complejo en todo, siempre, desde lo más simple. Y siento que estoy como avasallada de letras. Es para mí un conjunto de letras que primero tengo que internalizar qué significa cada una, para después recién poder ir internalizando los conceptos. Es, primero, antes que los conceptos, reconocer el significado de cada letra. Y después ir a los conceptos. Y después establecer las relaciones entre esos conceptos. Y por eso me está costando tanto. Con todo respeto, tiene que ver conmigo. Probablemente alguien se siente identificado con lo que estoy diciendo, pero bueno, habrá que agarrar con más énfasis, digamos, un poco la materia, ¿no? Eh, Sí, sí, estoy de acuerdo, Mónica, contigo y desde ya muchas gracias por los comentarios. Probablemente lo que vimos hasta ahora es la parte más, si lo podemos calificar de alguna manera, como más cruel, más densa, porque esas fórmulas y demás, de hecho, yo en mi curso de economía trato de evitar siempre las fórmulas y discutimos conceptos. La fórmula la discutimos en la carrera de economía, cuando enseñamos en la licenciatura o en el doctorado de economía, ahí, pero acá simplemente nos quedamos con los conceptos y si bien acá hay algunas fórmulas, algunos gráficos, ya hemos visto que nos permiten explicar, es una herramienta analítica, porque si no yo les tendría que decir, les tendría que poner una filmina y diga, mire, si ocurre esto, ocurre tal cosa, y terminen acá, ¿no? La cuestión es tener las herramientas analíticas para
poder tener alguna explicación de algunos fenómenos, en este caso los fenómenos macroeconómicos, y sobre todo lo que vamos a empezar a analizar ahora, que es lo que es la política, la política económica, cómo un gobierno lleva a cabo una política económica, pero un poco en línea con tus comentarios, Mónica, y también Eduardo, y creo que el resto probablemente también lo vea de esta manera. Puede resultar compleja toda esta primera parte porque es un modelo explicativo de cómo funciona la economía. En todas las ciencias se formulan modelos que son versiones simplificadas de la realidad, y esas versiones simplificadas de la realidad nos permiten explicar algo. En este caso, nos permite explicar por qué una economía a veces va pum para arriba y a veces se cae a pedazos. ¿Qué es lo que explica eso? Bueno, este modelo, que puede ser más complejo, más sencillo, depende de qué punto de vista lo analicemos, nos permite explicar eso. Es un modelo central en el análisis económico. Para terminar un poco el comentario de recién, que es un tanto personal, pero quizás sea representativo. Lo que de algún modo quizás te serviría es saber que de los 16, 17 alumnos que somos, habrá uno o dos que tiene, digamos, una historia académicamente que puede responder rápidamente a la lectura de estos modelos y de estos gráficos que para vos son tan simples, y para nosotros no lo es. Entonces sí vamos a requerir, digamos, quizás un poquito más de paciencia de parte tuya, una explicación un tanto más, a veces por ahí algo que te parece tan simple a vos un poco más lenta. Bueno, son un poco, la lectura que yo hago de esto no es solamente acerca digamos, acerca de la materia, sino a mí me encantaría personalmente quedarme con 10 conceptos, pero súper clarísimos. Es decir, bueno, a ver, más vale no tanta lectura, no tanto texto, pero sí, para mí son muy importantes, por ejemplo, los apuntes de clase. Los apuntes de clase que tomo en clase y escucharte a vos o a cualquier profe. Creo que a muchos le pasa esto. Yo intento, la mirada mía es una mirada de una persona que es pedagoga, ¿no es cierto? Y por eso es que... Adulta, muy grande. No, ¿Qué? ¡Qué malo! estoy poniendo un poco de onda, sí. Sí, Vale, Eduardo, gracias, porque estoy quizá tensa porque me encantaría entender todo y entiendo el 10% de lo que está diciendo. Entiendo quizás lo más cotidiano y estoy acostumbrada a entender más rápido todo, y bueno, responde también a mi nivel de autoexigencia, ¿no? Pero me encantaría poder entenderte mucho más. No tiene quizás que ver con vos como emisor, sino nosotros como receptores y considerando nuestro historial académico, ¿no? Bueno, ya sé, ya nos pondremos a tono, quédate tranquilo. Sí, no, yo también lo que puedo hacer, o sea, mi obligación como profe de economía es mostrarle las herramientas, pero también, después de la explicación, lo que puedo hacer es en una filmina de acá resumirle todo, y ya van a ver que es bastante sencillo. Decir, bueno, ¿por qué puede ocurrir una recesión? ¿Y qué implica una recesión? Bueno, que todas las variables económicas caigan. Bien, bien, bien. ¿No? Quizás eso nos ayudaría. O sea, a ver, de todos de los alumnos que vos tenés ahora, hay una persona, mira, desde lo que alcanzo a por favor, corríjanme mis compañeros, que siempre soy la que de algún modo intento reflejar lo que siente la mayoría. Bueno, los años muchos. Me dan este permiso. Eduardo, esos agregados están de más. Profesor, usted sepa disculpar. Totalmente. Sí, pero los años ayudan en esto.
me encantaría poder contar con esos tips, esos machetes, que nos ayudan a nosotros a poder comprender y abordar la materia, que tiene alta cantidad de conceptos y tiene un lenguaje tan específico como toda ciencia. Lo que pasa es que la economía no es simple de entender. Entonces, en eso, toda la ayuda que vos puedas darnos, más que materiales para leer, estas cuestiones que hacen a la comprensión, yo personalmente creo que uno de los tips míos, yo lo primero que me voy a armar es un glosario de letras y sus respectivos significados. A ver, la G mayúscula es gasto público. Mirá qué básico lo que te estoy diciendo. No, es correcto, digamos, es parte, ¿Entendés? como les decía al principio de la clase, vos tenés toda la razón, Mónica, es que cuando uno, y yo un poquito ya haciéndome eco en su momento, es que cuando uno estudia, se introduce en una ciencia, lo primero que tiene que hacer es el glosario, el conjunto Exacto. de términos. Es decir, ¿de qué Bien, estamos hablando? El lenguaje, ¿no? bien. El segundo es, bueno, cómo las herramientas analíticas. Y yo iría primero el glosario al lenguaje y después iría a la cuestión, al marco conceptual. Bueno, a Así ver, es. estamos hablando de PBI, esto que para vos como economista es tan simple y que todo el tiempo los medios de comunicación lo mencionan como si todo el mundo Así supiera lo que es es el correcto. PBI. Bueno, sería fantástico cada uno armarse un glosario y en eso te vamos a pedir ayuda. O sea, Sí, más que sí, sí, texto por de supuesto. soporte, porque mira, ¿cuál es la sensación mía como profe, ¿no? De tantos años, o como pedagoga? Es que finalizada la materia, quedemos con herramientas claras, con conceptos claros, aunque sean 5, 10, pero que sean claros. Y que no naveguemos con grandes aspiraciones, de acá no vamos a salir economistas, pero sí es importante que sepamos esas herramientas que vos citás con tanta liviandad y que para nosotros son de alta complejidad. Y parece mentira que gente tan grande, porque acá no hay ningún pequeño, en realidad, a ver, yo puedo ser mayorcita, pero mayorcita nomás. Pero en realidad hay una enorme preocupación y también hay un compromiso interno, ¿no? Por hacer esto, abordar esto con interés, con ganas, pero siento que va transcurriendo y por supuesto hay cosas que sí entendemos, pero desde mi expectativa siento que me estoy quedando en el camino montones de veces y estoy tomando nota y hay veces que los gráficos tuyos no los termino de comprender, ¿entendés? Bueno, esto no me está pasando a mí solamente, ¿eh? Seguramente, sí, sí. ¿Mm? Eso, Pero bueno, la idea esto es es que ayuda, es un pedido de socorro en realidad lo que sí, 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 cuenten conmigo Bueno, para gracias por... cuando, es más, y ustedes cuando van leyendo la bibliografía, acá, José María, acá, a ver, esto no entendí, ¿qué significa esto? Y lo Bien, discutimos en clase, bueno, es parte bueno. o es más, me mandan un glosario de lo que no han entendido y cada uno de esos puntos lo discutimos en clase. Y lo que, Sería ideal. otro valor agregado, y este concepto es muy de ustedes, otro valor agregado a todo esto es que esta modalidad no presencial supone, nos resta el cara a cara, el de Sí, agarrar y poder decirte, bueno, a ver, levantamos la mano, no te interrumpimos la clase, no hacemos que sea demasiado extensiva, y de pronto te preguntamos, no, la verdad es que acá nos perdimos, qué sé yo, es distinto. Entonces, ayornarte por un lado vos como profe, que de hecho me está pasando a mí, y bueno, los alumnos, ante algo tan complejo para nosotros, porque no conocemos de esto, estamos aprendiendo que la C es consumo, estamos aprendiendo que la G es gasto público, estamos aprendiendo la X, ya ni me acuerdo. Bueno, y así está. Bueno, todo lo que puedas, más que bibliografía, si tenés tips de esto, ayuda, socorro. bien, Eso es un pedido bien. de socorro masivo. Sí, 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 por Gracias supuesto. por tu No, no, escucha. gracias por el comentario porque me permite, en general, los profes, y vos como profe
Te habrá pasado que cuando hay grupos muy heterogéneos, bueno, es más difícil dar clase. Y bueno, en general estos son grupos heterogéneos. Y bueno, entonces vamos ajustando en función del grupo. En Entonces, realidad, eh, eh, en realidad, José, todos los grupos son heterogéneos. Creo que ya de por sí es muy positivo la posibilidad que vos nos estás brindando de escuchar esto que te estoy diciendo, donde te toca un grupo que fíjate que no es tan heterogéneo. Acá tenés vos, para hablar más en los términos tuyos y de los economistas, tenés el 90 y pico por ciento del grupo de alumnos que desconoce por completo este lenguaje. bien, Y que sumado a eso, por una cuestión de interés, somos, somos no, pocos los que leen política económica y no necesariamente, digamos, escuchamos los medios televisivos que hablan de prensa amarilla, que son prensa amarilla, lo que sea, sino que en realidad estamos poco interesados y a veces, bueno, no estamos no es lo nuestro, no es lo nuestro, ¿sí? Así que bueno, finalmente, cierro. Es todo tuyo el espacio. Socorro. bárbaro, bárbaro, gracias. Yo lo que voy a hacer en base a tu comentario es hacer ese pequeño glosario de términos, acordarse que era C, que era PBI, que era X y demás. Y mi función también un poco como dentro de la clase es traducir procesar toda esa información de la bibliografía, procesarla y bueno, y sobre todo aplicarla al caso de la actualidad. Es decir, si ocurre tal cosa, entonces tal otra. Y eso es un poco mi función, pero les agradezco el comentario porque me permite ajustar en base al interés del grupo. Entonces, la próxima clase voy a hacer en una filmina poner por lo menos todo el glosario, cosa de que ustedes tengan un rápido acceso a todas las variables que hemos visto: consumo, inversión, gasto público, exportaciones, importaciones, PBI, Muchas nivel, gracias. nivel de Muchísimas gracias. precios, ¿no? Y entonces, y en un gráfico puedan meter todas esas variables, que es lo que venimos haciendo estas dos clases. Y después Muchísimas me gracias. dicen a ver qué sale de esa ensalada. Y te mandamos el sindicato de nuevo, así como recién. Claro, claro. Gracias, Bien, profe, muy amable. no, por favor. Vamos ahora rápidamente a entrar en la política económica. Por lo menos vamos a entrarnos en de qué se trata la política económica. La política económica hay que entenderla como un tablero de comando donde el gobierno tiene un horizonte, es decir, hacia dónde ir, qué pretende lograr de la economía, y para eso tiene determinados instrumentos, determinadas herramientas para corregir el rumbo de la economía. Esa es ni más ni menos, supongo, que el ministro de Economía, cuando llega a la mañana a su oficina, dice: bueno, a ver, la tasa de interés, tocamos esta perillita, que supongo que el panel de control será touch ahora, ¿no? Antes eran todas palancas, ahora será, supongo, todo touch, que dice: bueno, modificamos la tasa de interés, a ver, aumentemos el gasto público, a ver, a este sector le damos créditos subsidiados, a ver, controlemos los precios porque la inflación se nos va a las nubes. Bueno, ese tablero de comando son determinados instrumentos. ¿Los instrumentos qué son? Son herramientas que están bajo el poder de decisión del gobierno. Hay otras que no. El gobierno no puede determinar por decreto cuánto va a ser la inflación del mes próximo. ¿Lo podría hacer? Y si lo podría hacer, ¿se imaginan ustedes que no lo hubiesen hecho ya? Y tendríamos inflación cero.
Por lo tanto, lo único que puede hacer el gobierno es modificar algunas variables, tocar algunos comandos para reducir el nivel de inflación, por ejemplo. El desempleo, ¿podría sacar un decreto un gobierno y decir, bueno, de ahora en más el desempleo igual a cero? ¿Están todos plenamente empleados? Desde el punto de vista práctico, ¿lo podría hacer? Es difícil. Si fuese posible, lo hubiesen hecho. Por lo tanto, nuevamente lo único que puede hacer el gobierno es corregir el rumbo de la economía para reducir el desempleo. Y eso es lo que vamos un poco a ver, lo que vamos a analizar en este marco conceptual. Entonces, la primera diferenciación que tenemos que hacer acá, y fue la que hizo este autor, Jan Tinbergen, que fue el primer premio Nobel de Economía, dijo que planteó algo que por hoy nos resulta bastante trivial, que por un lado están los instrumentos, que son las herramientas que tiene un gobierno, y por otro lado están los objetivos. Entonces, lo que hizo fue hacer esa descripción. Entonces, ¿qué? Desde el punto de vista del diseño de una política económica, y acá está un poquito lo que hablábamos la clase anterior, nuestro marco conceptual de la política económica es, primero, hacer un diagnóstico. Como decíamos, uno tiene un problema, va al médico y dice, a ver, bueno, hagamos análisis, chequeos, y a partir de qué dicen los análisis, determinan un diagnóstico. ¿Qué es esto lo que vamos a llamar condiciones iniciales? Y acá tenemos un conjunto de variables: inflación, desempleo, crecimiento del PBI, niveles de pobreza, todos los indicadores que ustedes pueden ver y escuchar diariamente, bueno, permiten hacer un diagnóstico. ¿Cómo está la economía en ese momento? Además, el gobierno se plantea objetivos. Es hacia dónde se pretende llegar y de qué manera se pasa de esta situación inicial a una situación más deseada, que son los objetivos, a través de la modificación de un conjunto de variables, que son los instrumentos de política económica. Y ese es el marco conceptual de la política económica. Y ya para cerrar un poquito, ya lo vamos a entrar en todo caso más en detalle la próxima clase, los objetivos que se plantea un gobierno, cualquier gobierno, es que la economía crezca, es decir, que el PBI, esa variable que vimos acá y que vamos a poner en el glosario, aumente. Si aumenta el PBI, la torta aumenta y hay mayor bienestar para el conjunto de la población. Si un problema de solvencia externa, ¿están los dólares para pagar los compromisos externos o no están? Si yo les preguntara en Argentina hoy, ¿están los dólares para pagar los compromisos externos? ¿Qué me dirían ustedes? No están. Que no. Creería Bueno, que no. No. claramente, tenemos un gravísimo problema de solvencia externa. No pudimos pagar la deuda, la tuvimos que renegociar, porque el mismo presidente dijo, no tenemos los dólares para pagar la deuda. Y además, como los argentinos somos re malos, no queremos al país, vamos y compramos dólares. Si hay alguien que tiene un excedente, vamos, compramos los $200 o fugamos capital. Entonces agravamos el problema de solvencia externa. Argentina tiene un gravísimo problema de solvencia externa. Es decir, no están los dólares no solo para pagar la deuda, que no la estamos pagando, sino además para importar lo que el país requiere para consumir y para producir. Entonces, bueno, resolver ese problema es parte de lo que puede hacer, lo que debe plantearse un gobierno. Le pregunto, crecimiento económico, ¿qué me podrían decir? ¿Argentina ha crecido en los últimos años, la última década? Algo hablamos al respecto. El PBI de Argentina está estancado desde hace al menos una década. El PBI per cápita está estancado desde hace 5 décadas. La economía argentina no genera riqueza, no genera valor, y entonces también tenemos un gravísimo problema de estancamiento económico.
Estabilidad de precios, ¿qué me dirían? Esta sí que es más evidente que... ¿Cuánto es la inflación mensual, más o menos, de Argentina? Así, sin conocer los números. Mucha, poca. Y mucha, no sé con precisión, taxativamente, cuantitativamente, no tengo ahora ese ¿Y es dato. bueno que haya inflación o no para una economía? Y Y depende. A ver cómo en las Creo sería. condiciones de nuestro país, no. creo que no, porque habiendo inflación, hay emisión de moneda, aumentan los precios, disminuye el consumo, creo. Bien, ahí ya metimos la variable consumo, ¿no? Y ese análisis es correcto. Inteligente que soy. Eh, sí, el análisis es correcto, es decir, si aumentan los precios, un elemento es que puede ocurrir que el salario real caiga. Si cae el salario real, el consumo cae. Y eso frenaría el desenvolvimiento de la economía. ¿Mm? Pero si miramos el panel del conjunto de países, vemos que la mayoría de los países no tiene inflación. Y vamos a suponer que los salarios aumentan al nivel de la inflación. ¿Sería un problema eso o ahí dejaría de ser un problema? Pero si los salarios aumentaran el nivel de inflación, no habría inflación. Porque En entonces, realidad el nivel general de precios estaría aumentando. Los salarios también al mismo ritmo. 3% de inflación mensual tiene Argentina, más o menos. No un 50% anual. Vamos a suponer que los salarios crecieran un 3% todos los meses, es decir, 50% anual, anualizado. ¿Sería un problema o no? Me parece que sería un problema porque hay que emitir más moneda. Y al emitir más moneda, ocurre lo que dije recién. ¿Puede ser? ¿Que aumenten los precios? Aumentan los precios, pero también aumentan los salarios en el escenario que estamos planteando nosotros. Claro, pero ¿cómo aumentan los salarios? Porque se emite más moneda. En este contexto, me refiero. Aumentan los precios y el aumento, las empresas aumentan el precio de los bienes y también aumenta el salario. Por lo tanto, el escenario es si el precio de los productos, de los bienes y servicios finales que consumimos, esa C que tenemos ahí, ese nivel de precios aumenta un 3% mensual, pero todos los salarios también aumenta un 3% mensual, en principio uno diría, no es inconveniente. Pero ¿qué es Sí, lo que... sí hay inconveniente por la producción A ver cómo sería. de servicios. O sea, las empresas no estarían ya produciendo más productos. El problema en términos, lo que se ha observado a lo largo de la historia, ¿por qué los países ponen esfuerzo y han puesto tanto énfasis en estabilizar los precios? Porque las economías que tienen inflación no crecen. La inflación genera un entorno económico que no propicia el crecimiento del PBI. Se invierte poco, se invierte mal, y por lo tanto las economías que tienen inflación son economías que tienden a estancarse sistemáticamente. Y ese podría ser una de las explicaciones por qué Argentina está estancada a lo largo al menos de la última década. ¿Por qué? Porque es una economía que tiene inflación. Ya lo vamos a tratar más en detalle en la próxima. Y además, en un contexto de alta inflación, la productividad no tiene el desempeño que uno debería esperar. Se genera un entorno poco favorable para invertir, sobre todo invertir en producción. Se alienta la especulación financiera en contexto inflacionario y eso lleva a que la productividad de los trabajadores no aumente y por lo tanto el salario real no aumenta. Entonces esta idea que decíamos, si la inflación es 3% y todos los salarios aumentan el 3%, no es problema. La dificultad es que genera enormes obstáculos para que la
el salario aumenta 3%. Entonces el salario también comienza a retrasarse. Y ahí empieza el planteo que hacías, Mónica, que el salario comienza a retrasarse en términos de la inflación. Eso ya lo vamos a ver la próxima clase más en detalle. El pleno empleo, Argentina tiene un problema grave de empleo, no solo de empleo por la tasa de desempleo abierto, sino también de un problema de informalidad. La informalidad laboral es muy alta, casi el 45% de los trabajadores activos están en actividades informales. Y la actividad informal implica que el mercado laboral tiene un problema grave, que el mercado formal expulsa trabajadores. Y ese es otro problema que debe resolver un gobierno. Y la equidad distributiva, ¿qué me pueden decir de la equidad distributiva y la pobreza? Argentina es un país equitativo, las tasas de pobreza, ¿cómo han evolucionado? ¿Qué les parece? Ha aumentado la pobreza este último tiempo. La pobreza viene aumentando desde hace muchos años, se ha agravado en periodos particulares. En la década del 70, Argentina tenía una tasa de pobreza del 3%, era una de las más bajas de Latinoamérica. Hoy en eso empeoró el promedio latinoamericano. Hoy la tasa de pobreza de Argentina es prácticamente el 40%, un nivel de pobreza estructural, ese nivel de pobreza que no se resuelve un gobierno, dos gobiernos, tres gobiernos. Probablemente, si se hacen bien las cosas, probablemente lleve varios gobiernos. Y el problema de la inequidad distributiva no es solo que un porcentaje de la población no accede a lo más básico y elemental para la vida, sino que además genera tensiones sociales, genera conflicto, delincuencia, inseguridad. Entonces, es las sociedades donde hay una equidad distributiva, por ejemplo, una equidad muy amplia como las sociedades nórdicas, Noruega, Dinamarca, donde hay no solo un alto nivel de ingresos, sino también es muy igualitario. La igualdad del ingreso, prácticamente no existe delincuencia, la conflictividad social es prácticamente, está bien, es correcto, ustedes me dirán, profe, no nos podemos comparar con esas sociedades, pero la experiencia muestra eso. Entonces, estos son objetivos que los gobiernos se plantean y deben plantearse para resolver. Cuando asume un gobierno dice, bueno, ¿qué vamos a resolver primero? O todos juntos. ¿Qué me dirían ustedes? Y si lo tendría que priorizar, vería el crecimiento económico que va a tener impacto con el resto. Esta es una apreciación personal, pero si lo veo desde lo totalitario, y cada uno de estos ítems o variables son importantes para el crecimiento de los países. Efectivamente, es correcto tu análisis. Tenemos un conjunto de objetivos. El problema es que los gobiernos tienen que priorizar uno sobre otro. Tienen un capital político limitado, tienen instrumentos que tienen limitaciones para su uso y tienen en Argentina 4 años de gobierno. Entonces dice, bueno, ¿qué vamos a priorizar? Estabilizar los precios, crecimiento económico, eliminar el problema de la falta de dólares, mejorar la inequidad. Bueno, el problema de la política económica que no se pueden lograr todos simultáneamente. La idea de la frazada corta. ¿Hace frío? ¿Qué me tapo? ¿Los pies o los brazos? En consecuencia, eso es lo que pasa en la política económica. Entonces los gobiernos tienen que priorizar los objetivos en función de un conjunto de instrumentos que van a ser limitados, como vamos a ver la próxima clase. Pero bueno, esta era un poquito la discusión y es correcto tu planteo. Uno de los objetivos más relevantes que deben plantearse los gobiernos es el crecimiento económico, porque cuando la torta crece es mucho más fácil reducir el problema de empleo, es mucho más fácil resolver el problema de la inequidad distributiva, es decir, cuando la economía crece, el gobierno tiene más ingresos fiscales, puede aplicar una mayor política social
dar más bienes públicos, que es lo que hace un gobierno. Cuando la economía se contrae, las tensiones sociales son mucho más grandes, más significativas, y es más difícil resolver esos conflictos. Casos extremos donde se llega a conflictos institucionales, donde los gobiernos muchas veces pierden popularidad y caen a través de golpes institucionales y demás. Entonces, estos objetivos son relevantes y lo vamos a discutir la próxima clase. Simplemente se los planteo como introducción y le voy a poner el material, véanlo, y voy a tratar de hacer ese glosario que me pedían ustedes, y a partir de eso, y la lectura, bueno, lo vemos la próxima clase, a ver cómo resultó. Voy a poner algunos ejercicios también para ver si podemos resolverlos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. No, por favor, Gracias. muchas gracias a ustedes por la Muy atención, amable. los gracias, comentarios, y nos vemos la próxima clase. Cualquier duda nos escriben, ahí tienen el mail nuestro y nuestro contacto. Profe, ¿su mail está puesto ahí en la presentación de la asignatura? Entiendo que sí. No en las filminas, pero entiendo que en el aula virtual está. Pero si no, le pongo la filmina con mi email. Sí, por las dudas, profe, le agradecería. Perfecto. Y como siempre, dudas y comentarios, bienvenidos. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Profe. Muchas Gracias a ustedes. Gracias, Fin de semana. Muy amable. Buen fin de Muy amable. Chau, chau. Chao.